Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Javerim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, acá en YouTube, hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Pinehas, la cual comienza en el capítulo 29, versículo 12, y termina en el capítulo 30, versículo 1 del libro de Bemidbar, el libro de Números. Y esta es una de estas aliyot donde uno a veces encuentra poco que decir. ¿Por qué? Porque es una lista de los muchos sacrificios que se ofrecían en la fiesta de Sukkot. Estos son los sacrificios, son olot, es decir, son sacrificios que se consumen completamente, lo que a veces es llamado holocausto, del griego holocaustos, quemado completamente, que es la forma más elevada de los sacrificios. Esto es una ofrenda que Dios recibe. Últimamente los Kohanim, la persona que lo ofrece no se beneficia de ello. Y Pinehas lista los diferentes sacrificios adicionales que se hacen en las fiestas, y nuestra aliyá se ocupa de Sukkot. ¿Por qué? Porque cada día de Sukkot, a diferencia de Pesach y de Shavuot, tiene una ofrenda diferente. Entonces, un texto bastante largo, le he puesto color. Lo rosado que se ve acá son toros. Entonces, en el primer día se ofrecen 13, en el segundo 12, en el tercer día Ashtei Azar 11, 10, 8, 9, 8, 7. Ese es el orden descendiente. Siempre, como se puede confirmar, y voy a poner una copia de esta hoja, si la quieren ver imprimir, lo voy a poner en la descripción del canal, un vínculo a una carpeta. Siempre son las mismas ofrendas de carneros, Elim Shtaim, 2 carneros y 14 corderos. Un cordero es una oveja bebé, un carnero es una oveja macho, y tienen diferentes valores, y por supuesto con todas sus libaciones y ofrendas adicionales de harina. Cada día también se hace 2 sacrificios de cabríos de hatat, como una ofrenda expiatoria por cualquier tipo de error que se haya cometido en la ofrenda de estos servicios. Entonces, una lista prácticamente de sacrificios, uno podría decir con poco jugo. Pero dado que estamos moviendo números, quiero mostrarles esta tabla. Entonces, aquí lo tenemos claramente descrito. Primer día de Sukkot, 13, 2 carneros, 14 corderos y un cabrío. Hatat ajat, es un cabrío, no 2 cabríos. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Y en el octavo día, que es Shemini Atzeret, lo que nosotros hoy en la diáspora celebramos como Shemini Atzeret y Simchat Torah. En Israel solo se celebra un día de fiesta en todas las fiestas, salvo Rosh Hashanah, mientras que en la diáspora observamos 2 días de todas las fiestas de Regalim, incluido Shemini Atzeret. Números, una lista. Pero vamos a ver que de una lista, en nuestra tradición hemos sacado muchísimas cosas, y este va a ser un video, tal vez se vaya un poquito largo, espero que no, sobre la naturaleza del Midrash. Entonces vamos a ver una serie de Midrashim muy ricos, muy jugosos, muy creativos, a nombre de Don Yitzhak Abarbanel. Don Yitzhak Abarbanel, uno de los grandes sabios de Sefarad, no solo sabio, sino político, tesorero de los reyes de Portugal, de los mismos reyes católicos, que su memoria sea borrada, a quienes trató de convencer en 1492 de no expulsar a los judíos de España, ofreciendo incluso sumas astronómicas de su propio dinero para que esto no pasase, y al final salió al exilio, terminó su vida en Venecia en 1508, y entre las horas que le dejaba la política y la administración de las finanzas de muchísimos reyes de Europa, don Isaac Abarbanel, como prefería que su nombre fuera pronunciado, al menos de acuerdo a su hijo, escribió varios libros de filosofía, de apologética y una
muy larga, muy culta interpretación enciclopédica de la Biblia y particularmente de la Torah. Entonces, solo sobre estos versículos, don Isaac Abarbanel nos da 3 diferentes visiones. ¿Ok? Y las describe. Es un texto de 8 o 10 páginas en hebreo, entonces lo he querido condensar, pero quiero que tengan, ver cómo el cerebro de Abarbanel pasa de una cosa a la otra. Primero dice es el camino toraní, es decir, el camino de la Torah. Esta interpretación es para nuestra edificación moral y para nuestra visión del mundo como judíos. Ok, vamos a ver que tiene otras interpretaciones. Y se basa en un midrash rabínico que dice que si uno suma los toros que se sacrifican en Sukkot, 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7, da 70. Y 70 es un número, 70 son los descendientes, son los nietos de Noaj. Y en la imaginación rabínica, las naciones son 70. Es decir, 70 es el número del resto de la humanidad. Y Sukkot tiene este sabor, particularmente por las profecías de Zacarías, donde se habla que todas las naciones vendrán a Eretz Israel a rezar por la lluvia del mundo, en Sukkot, que se crea esta conexión de que Sukkot, de cierto modo, es una fiesta que hacemos el pueblo de Israel para el mundo, para las naciones. En ella ofrecemos 70 toros, los ofrecemos nosotros. Y este es un remes, una pista, una analogía numérica a las 70 naciones. En Sukkot, en el Bet HaMikdash, lo que hacíamos era rezar por la lluvia y el bienestar de las 70 naciones. ¿Ok? Y entonces viene Abarbanel y dice... Y esto los números, dado que hay una parte del sacrificio que está en constante cambio y otra parte que se mantiene firme, que se mantiene sin cambio, los 2 carneros y los 14 corderos cada día, dice que esto es muestra la yuxtaposición de las naciones, que de acuerdo a los Midrashim y al libro de Daniel, dependen de ángeles, tienen como inteligencias. Esto es un Midrash, y ya vamos a aprender que los Midrashim no siempre son confiables, pero que eventualmente se depende de lo incambiable, de la unidad de Dios. Abarbanel toma y hace una expansión de este Midrash, dice, y esta es mi opinión, y aquí es como podría mejorar este Midrash. O sea, este Midrash que él trae es básicamente copiado de diferentes antologías rabínicas de Midrash. El Salmo 22, versículos 13 y 14 dice, Sevavuni parim rabim avirei vashan kiteruni. Este es un salmo de aflicción donde el autor del salmo, el rey David, se ve rodeado de toros que lo están atacando de todas direcciones. Patsu alai pihem aryeh toref veshoeg. Mugen contra mí y un león viene y ruge. Ok, dice, los rabinos solo se ocuparon de parim, de los toros. O sea, este midrash de que cuentan los toros. Pero lo que dice Abarbanel es que este midrash, y este es alguien que sufrió persecuciones, le tocó irse de Portugal a España, a Francia, de Francia a Venecia, era no. Este midrash no es positivo, sino que son las diferentes naciones que se han agrupado en contra de Israel. No todas van al mismo tiempo. Primero vienen ciertos imperios, luego estos imperios dejan de fastidiar y luego vienen otros imperios y comienzan a fastidiar al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, este es su midrash expandiendo un poco este camino toraní y dice, y hay 2 carneros constantes, que son 2 naciones de inmensa influencia que siempre han acosado a Israel. Y deja esto como callado. Esto es una manera secreta de decir estos 2 carneros cuáles son, Edom e Ishmael, es decir, el cristianismo y el islam, que en la época de Abarbanel, ciertamente el cristianismo más que el islam, luego va a haber turnos de diferente antisemitismo, pero lo que está haciendo Abarbanel es expandir este midrash rabínico y mostrárnoslo en su contexto político, que él como un político influyente en su época podía ser.
Mientras que los que son constantes aquí son los 14 corderos, que son las 13 tribus de Israel, es decir, los 11 hijos de Jacob, los 2 hijos de Yosef, que cada uno es como una tribu, es Efraín y Menashe, y Diná. Y como casi siempre olvidamos a Diná, la hija de Jacob, un midrash muy bonito donde los 14 hijos permanecen constantes. Los egipcios nos han perseguido, ¿dónde están los egipcios? Los griegos nos han perseguido, ¿dónde están los griegos? Etcétera, etcétera, etcétera. El punto de este midrash es que el pueblo se mantendrá firme en Dios a través de las persecuciones y las angustias. Este es el camino toraní, es decir, esta es la Torah útil que nosotros podemos sacar, de acuerdo a Barbanel, de este pedazo de Torah, pero hay otras maneras de verlo. Trae una cosa que se llama el camino Mada'i e Iyuni, es decir, científico y contemplativo. Y este es una visión más alegórica que se conecta con el universo, es decir, este midrash es bastante más amplio. Se aplica es ver la Torah como un reflejo de la naturaleza. Cada toro representa un año en la etapa diferente de la vida, sumando 70 años. De acuerdo a los salmos, esta es la vida estándar de un ser humano, 70 años, si hay fuerza 80, entonces estos 13 toros representan 8 etapas de la vida donde la gente tiene cada vez menos fuerza. Y nos vamos preparando para Hag HaAsif, que es otro de los nombres de Sukkot, pero Asif, recoger, es también un eufemismo para la muerte, para ser reconectado con sus ancestros. Entonces, si uno lo ve desde la perspectiva científica, en este caso universal y contemplativa, este versículo nos está refiriendo al mundo de la vida humana en sus diferentes etapas. Los primeros 13 años son representados por el toro, que es el vigor, y en estos 70 años las parot, parim, los parot son vacas, parim, los toros, estas letras en hebreo que suenan como apri, es cuando se da el fruto de la vida, y estos 14 corderos constantes suman 98, que son casi 100. El midrash nunca, ya hemos visto en varios ejemplos que a veces las matemáticas rabínicas no son exactas. Representan los años de debilidad después de los 70, es decir, más allá de los 80, una visión un tanto pesimista de alguien que vivió bastante años y tuvo una vejez muy difícil, que ya después de los 70, de los 80 años nos volvemos mansos como un cordero, y que esto representa la extensión natural de nuestras vidas. Y luego dice, yo tengo una visión diferente que es mía propia. Y es una visión matemática, donde compara el toro con el día. En el primer día son 13 toros, en el segundo día son 14, en el tercer día son 11. Si uno suma estas cifras, siempre van a dar 14. Los corderos a través de esto son 14, lo cual lleva un énfasis en los 7 días del Shabbat, el séptimo mes de Tishrei, que es cuando hacemos la Teshuvah en Kippur, el séptimo año del año sabático, el 7x7 del jubileo. Todos estos son momentos de introspección y de juicio, y son un recordatorio, ¿cierto?, de que la vida judía, de cierto modo, está hecha en ciclos de 7, y que el séptimo día es a la vez un regalo, pero también es una prueba. Y también luego tiene una visión ahí, me dejó bastante confundido, hablando que los 14 primeros toros son la generación del mundo, y los 14 corderos, los 14 toros son la generación del mundo. Los toros son vigorosos, mientras que los 14 corderos muestran de cierto modo la debilidad, la corrupción. Esto no estamos hablando en términos éticos, sino en términos físicos. Estamos en el siglo XV, donde todavía Aristóteles es el referente. Generación y corrupción la naturaleza está en constante cambio. Las cosas emergen y las cosas decaen, ¿cierto? Los seres humanos nacemos, vivimos, morimos. Las plantas lo mismo, se ve una ciclicidad que va de generación y corrupción. Muy lindo. Le sacó tantísimo jugo a Barbanel a esta simple lista de lavandería, que es muy útil. Si yo estoy
en el Bet HaMikdash, si yo soy un Cohen en los tiempos donde hay un Bet HaMikdash, por supuesto, esto también significa que yo tengo que hacer todos estos sacrificios en los días correctos. Pero para generaciones y generaciones, siglos de lectores que no hemos tenido acceso a esta experiencia, tenemos esta herramienta del Midrash para encontrar sabiduría y para encontrar relevancia, incluso en aquellas partes de la Torá que ya no son relevantes a nuestra forma de vivir. Y aquí es donde viene el problema. Y es por eso que este video va a ser un poquito largo. Mucha gente hoy en día, tanto personas judías, incluso personas que han crecido con una vida judía muy rica, como personas que tienen una aproximación periférica al judaísmo, cierto, son judíos, pero tal vez no han crecido mucho con la cultura, y particularmente mucha gente que se aproxima de afuera al judaísmo, con ideas que no son del judaísmo, entienden mal lo que es el Midrash. Es decir, ¿cuál es el propósito del Midrash? El Midrash, que es esto que hizo Abravanel, es Midrash. Es utilizar el texto para sacar algo completamente distinto, ya sea con base a similitud de palabras, similitud de estructura, similitud de números, imágenes, conexiones, lagunas en el texto. Los rabinos se pegan de todas las cosas para conectar dos versículos, para hacer parábolas. ¿Qué es el Midrash? O sea, ¿cómo este Midrash es Torah? ¿Es verdad? ¿Es autoritario? ¿Pasó de verdad? Porque muchísima gente que se aproxima al judaísmo desde fuera, lo primero que hacen es se van y se compran libros de Midrashim, hermosísimos libros de Midrashim. Afortunadamente los hay en español, pero el problema es que gente que viene del cristianismo, donde la validez de la creencia en las historias, es decir, yo debo creer que esto pasó. Ese es el factor determinante en el cristianismo, la creencia en la historicidad de un evento. Y esto es presentado como parte de la tradición, entonces la gente dice, es que esto es la verdad y este es el verdadero sentido de este versículo. Mucha gente llega al judaísmo a través de la Kabbalah, que la Kabbalah básicamente es un gran ejercicio de Midrash, pero con el problema de que muchas personas que son cabalistas también promulgan la creencia de que este no solo es una interpretación de la Torá, sino que es la interpretación verdadera de la Torá, la forma más secreta de la Torá, es decir, lo que verdaderamente está diciendo la Torá. Y esta es una visión equivocada del Midrash. Es una visión que no tenía Abarbanel y que, como les voy a mostrar, no tenían nuestros sabios desde el comienzo. Y les traigo aquí 4 ejemplos. Rabbi Hai Gaon, estamos hablando siglo IX, siglo X. Siglo X, uno de los Geonim de Babilonia, una de las figuras más importantes y centrales del judaísmo post-talmúdico, dice lo siguiente: Havu yodim ki divrei Agadah. Esto en hebreo, el Midrash, también se llama Agadah. Vamos a ver que aquí a veces lo ponen con Hei, Haggadah. Este es un uso medieval. Hoy, en términos modernos, Agadah significa Midrash, es decir, interpretaciones de textos bíblicos dentro del judaísmo. Mientras que Haggadah con Hei por lo general se refiere al texto del Seder de Pesach. Entonces no se confundan, en la antigüedad todavía la terminología y la ortografía no estaban firmes en estos términos prácticos. Sepan ustedes que Divrei Haggadah, que los Midrashim, lo kishmuahem, no son como una shemua. ¿Qué es una shemua? Shemua es algo que yo he oído, es decir, es un testimonio legal que, de acuerdo a nuestra tradición, se remonta hasta Moshe. Un ejemplo, los tefilín tienen que ser negros. ¿Por qué? Alajá le Moshe mi Sinai. La shejitá de los animales, el faenado de los animales para que la carne sea kasher tiene que observarse de esta manera. Esto no aparece en la Torá, pero hay una tradición oral en el pueblo judío que se ha preservado, que va hasta Moshe. Esa es la creencia, el dogma rabínico, es un dogma del judaísmo, de cierto modo. Kishmua no es lo mismo. Los Midrashim no son Torah de esa manera.
Ela, sino kol echad doresh ma she'ala al libo kebegavan efshar. Cada rabino, cada persona que hace midrash, doresh ma she'ala al libo, dice literalmente lo que le sube al corazón. Yo quiero interpretar este versículo de esta manera y lo digo. Veyesh lomar lo davar hatuch. Y no es algo que sea determinante. Esto no cambia mi vida. Si yo haciendo matemáticas, e incluso si yo soy Rabbi Akiva, si soy unos rabinos del Talmud, y digo que, es que Rebeca tenía 3 años cuando se casó con Yitzhak, porque la matemática, esto no significa que eso sea lo que verdaderamente haya pasado en el texto. Lefijaj en somjim alejem, por lo tanto, no nos apoyamos en ellos. Rabbi Hai Gaon, hace 10 siglos, la autoridad central del judaísmo, posiblemente la cosa más cercana que hemos tenido un papado en el judaísmo son los Geonim, y dice, los Midrashim no son una base autoritativa para determinar cómo vivimos nuestras vidas. Son historias. Ve umdena ninhu. Umden es un término talmúdico que es una suposición. Yo supongo la intención de algo. ¿Por qué Rabbi Akiva hizo este midrash? Son especulaciones individuales. Mavola Talmud de Rabbi Shemuel Hanagid, no el español, sino Rabbi Shemuel Hanagid, que era la cabeza de la judería egipcia antes de que llegara el Rambam, siglo XII en Egipto. Una figura, de nuevo, muy autoritaria, no muy autorizada. Estoy pensando en inglés. Una figura con mucha autoridad. Si ustedes este libro lo encuentran en las ediciones tradicionales del Talmud con Masejet Berajot. Es tan importante. Y eso es lo que dice. Él define unos términos. Dice, Haggadah. ¿Qué es el Midrash? ¿Qué es la Haggadah? La Haggadah. Kol perush she'avia Talmud al shum inyan. Toda interpretación que trae el Talmud sobre alguna cosa, sheloya mitzvah, que no está tratando de una mitzvah, zohi Haggadah. Esto es Haggadah. Leyendas. Son discursos del Talmud. El Talmud, la ley judía, la Torah se divide en 2. La ley, Halajá, y el Midrash, Haggadah. Ve'en lecha lilmod mimena, y no puedes aprender de estos Midrashim, ela ma she'ale al hadat. Lo que puedas sacar de ello, lo que suba a tu intelecto. Veyesh lecha ladat shekol ma shekimu Hazal halajá be'inyan mitzvah. Debes saber que esto es un paréntesis muy importante que hace el autor. Dice, por el contrario, toda cosa que nuestros sabios de bendita memoria, los sabios del Talmud, determinaron como halajá en un asunto de una mitzvah, todo esto, mi pi Moshe Rabbeinu alaba shalom. Todo esto es como, o literalmente, viene de la boca de Moisés, nuestro maestro, alaba shalom. Es decir, esta es la noción. Moisés, aparte de la Torah escrita, entregó al pueblo judío una Torah oral que ha sido transmitida fielmente hasta los rabinos, los cuales la codificaron y la pusieron por escrito, la organizaron. Shekibel mi pi hagvura. Moisés lo recibió de Dios mismo. En leja leosif alav velo ligroa mimena. Y en estos casos ni puedes añadir a ella ni quitar de ella. La práctica judía tiene un nivel de autoridad, de tradición y de limitación mucho más intenso que el de la Haggadah, que el del Midrash. ¿Por qué? Pero, en contraste, por lo contrario, lo que los rabinos dicen sobre este versículo, no en términos de análisis legal de esta es la halajá o recibí una tradición, sino, me parece que todos estos sacrificios lo que están hablando es de las edades del hombre o de la relación de Israel con las naciones o de una relación matemática. Todo esto, kol echad kefi ma shenizdamenlo, cada cual de acuerdo a lo que se le ocurría. Uma shera'u bedato, y lo que vieron en su intelecto, ulefi ma she'ale al hadat min perushim ha'elu. Lo que se debe sacar es la opinión de un rabino individual. Lomdim otam vehasha'ar ein somhim alechem.
Esta es una opinión personal de los rabinos, es una opinión teológica de estos rabinos, pero no es determinante para lo que es el judaísmo. Es decir, yo no estoy en obligación de creer midrashim. De decir, es que estos midrashim fueron revelados, este es el verdadero sentido de la Torá. No. O sea, ni la Kabbalah, ni los midrashim rabínicos, nada de esto, ni mis propios sermones, ni incluso las interpretaciones filosóficas del Rambam. Todo esto, de cierto modo, son midrashim. Y hablando del Rambam, no podíamos dejar pasar la oportunidad sin traer al Rambam, que además esto es en una teshuvá del Rambam, esta es una carta que le hacen una pregunta sobre ley, y esto es lo que dice el Rambam, y van a ver que el Rambam tenía un gran sentido del humor. Todas estas cosas que ha mencionado anteriormente son midrashim, son cosas de Agadá. Es decir, miren la acepción que tiene la palabra Haggadah en el Rambam. Ve'en makshim beHaggadah. Y uno no puede traer objeciones a una ley de un midrash. Los midrashim, pero es que yo oí un midrash que Moshe medía 10 codos de alto. Bueno, es un midrash. No es alajá. Veji dibrei Kabbalah en el Rambam. Las palabras de la Kabbalah no tienen nada que ver con Sefirot ni con la doctrina mística que surge como una reacción incluso al Rambam, sino son estas Mishnayot, este corpus de tradiciones que hemos recibido oralmente desde Moshe, o mi ley de Svara, o incluso conclusiones lógicas a partir de este corpus. El akol echad ve'echad me'ayen befiroshan kefi ma she'ar'e lo bo. Sino, aquí no hay ni tradición, es decir, estos midrashim no venían de Moisés, y tampoco hay una cuestión de svara, es decir, no se sigue de la Torá lógicamente estos perushim. Ve'en baze lo divrei Kabbalah, y en estos midrashim no hay ni tradiciones mosaicas, velo isur, velo mutar, y no hay forma de decir que esto es permitido o prohibido, velo din min hadinin, y no puede ser fuente de legislación. Ulfijach ein makshim bahem. Por lo tanto, yo no puedo traer una objeción a una decisión legal, ¿cierto? Yo no puedo decir, es que ahora vamos a guardar kosher así porque hay una cosa en el Zohar que dice que hay un alma especial en el pollo. Yo no puedo traer objeciones desde la Kabbalah a la halajá, aunque ciertamente los cabalistas llevan 500 años intentándolo y haciéndolo. Pero es la opinión del Rambam. Ushema tomarli. Y ya sé lo que me vas a decir, dice el Rambam, para que no me digas que Moshe y Amru Rabim, como dirán muchos. Rambam sabe que sus opiniones son polémicas, pero ni tan polémicas, porque Rambam prácticamente está diciendo lo mismo que Hay Gaon. Es decir, el Rambam es el que está reteniendo, de cierto modo, la tradición rabínica, que ya en ese momento era visto como algo sospechoso. ¿Qué van a decir muchos? ¿Qué van a decir las masas? Veji de Barim Sheba Talmud, Atakore Haggadah. ¿Estás diciendo que hay cosas en el Talmud que son cuentos? Y la respuesta del Rambam es ¿quién? Sí, exactamente estoy diciendo eso. Kol eilu hadevarim, todas estas cosas, vejayot sebahen, y las cosas similares, Haggadah hen ba inyanim, son meros discursos, son hipótesis, son teología muy bonita, hermosa. Yo no estoy diciendo que el Midrash no tenga valor, no estoy diciendo que el Midrash no tenga valor, pero no es ley. Ben shayu ketuvim batalmud, ya estén escritos en el Talmud. Ben shayu ketuvim besifrei dorashot, que estuvieran escritos en libros de sermones. Ben shayu ketuvim besifrei Haggadah, o ya estén escritos en los libros de la Haggadah rabínica, como el Midrash Rabbah, o el Midrash Tanhuma, o el Pirkei de Rabbi Eliezer. Todo eso son discursos, es decir, no deben afectar la halajá, y cada cual de cierto modo puede decir lo que quiera. Yo puedo inventarme un midrash diferente que contradiga a Barbanel o que contradiga a cualquier midrash. Y para que luego no digan que solo cito a racionalistas, tenemos aquí al Ramban.
y este es el Ramban, gran cabalista, también español, pero posterior, de Barcelona. Y es importante porque nos va a dar catalán, pues, nos va a dar una lengua hispana. Este es en Igeret HaVikuach, que es un recuento de la disputación que él tuvo en Barcelona con monjes cristianos. Hamidrash, el Midrash, Shelo que Hamikra veHatalmud, a diferencia de la Biblia y del Talmud, y por Talmud aquí se entiende el corpus halágico, Eino ele, y mire lo que nos dicen, sermones. Son sermones. Vejemó sheim yamod hegemón, como si se para el obispo, ¿cierto? Hegemón, usa una palabra griega. Ve hace sermón y hace un sermón, porque hay midrashim que pueden ser mal utilizados para promover ideas cristológicas, y lo que está diciendo el Ramban es, no, los midrashim no son sermones, como si se para el obispo, ve y hace sermón, y hace un sermón, y alguien en el público va y luego le escribe, entonces ya con eso se volvió palabra de Dios. No, y en ese caso, aquel libro que tiene esos sermones, aquel que crea en él, bien, y aquel que no cree en él no le va a hacer daño. Es decir, no es una parte central y fundamental de la fe o de la religión o del corpus rabínico de la Torá. Es una parte tremendamente subjetiva. Ve'od anu korin otah hadrasha haggadah. Y nosotros llamamos a este tipo de ejercicio de Torah Haggadah, discurso. Lomar, es decir, Sheino ele sipur devarim. El Rambam es posiblemente el más extremista de todos. Es una sipur devarim, es un cuento. She'adam magid lehavero, que una persona le cuenta a su prójimo, a su vecino. Estudiar Midrashim es fantástico. El Abarbanel nos saca de esta lista tan seca, nos habla del cosmos, nos habla del estatus político del mundo, nos habla de la vida humana, nos habla de la matemática, pero todo esto viene de Abarbanel. Él está usando la Torá como un filtro para ver el mundo y nos está contando lo que él ve. De esto yo puedo sacar inspiración, puedo sacar creatividad, puedo estar de acuerdo con el Midrash, puedo estar en desacuerdo con él, pero esto no lo hace la Torá verdadera, el secreto de la Torá, lo que verdaderamente pasó. Mucha gente dice que el Midrash es exégesis bíblica, es decir, es una interpretación de la Biblia. Pero lo que nos está diciendo la tradición judía, o sea, con sus herederos con más autoridad, es decir, desde los Geonim hasta el Rambam, hasta el mismísimo Ramban, dicen, estos Midrashim son valiosos, son profundos, podemos sacar cosas de ellos, pero eso no los hace verdaderos. Y esto no los hace parte del sistema que rige nuestra vida como judíos, que esa es la halajá. Para Kol Tuv Sefarad les deseo una feliz tarde. Se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.